Ciertamente Jehová está aquí. Ciertamente Jehová está aquí. A su nombre. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Qué lindo es Dios. Aleluya. Oh, es un espíritu bien precioso, amén, para recibir lo que viene ahora. Aleluya. El pan de vida en esta noche, hermano, el Señor nos va a servir. Aleluya. Así que usted prepare su cuchillo, su tenedor o su cuchara, porque hay unos que comen con tenedor, otros comemos con cuchara. Aleluya. Lo que usted quiera y sírvase conforme Dios sirva. Amén. No le dé ni que esté para fulanito, ni usted coja su parte. Amén. Digiérala bien. Si al comienzo le es amarga, recuerde que cuando cae en el viento después se le va a tornar dulce. Amén. Yo sé que Dios trae palabras para nosotros en esta noche. Y para eso tenemos, el Señor nos las ha importado desde Costa Rica, hermano. Amén. Así que usted no venga a decir que esa palabra que la hermana va a traer no es para usted. Dios nos la mandó de Costa Rica para que nos traiga palabra en esta noche. Y para mí es un placer, amén, dejar a nuestra hermana Seidy Soto, amén. Ella es de la iglesia donde el hermano Carlos Guerra, amén, nuestro amado hermano Carlos Guerra, ahora es supervisor de Estados Unidos. Pero ella nos trae en esta noche, hermano, el pan de vida. ¿Y a su nombre? ¿Quién dice que somos un pueblo aburrido? El diablo, porque él lo dice, pero nosotros somos un pueblo victorioso, lleno del poder de Dios, donde el Espíritu de Dios se pasea en medio de usted, hermano. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo vivo y al Espíritu Santo. Aleluya. Si usted no se gozó con esa alabanza, le digo, hermano, usted está muerto. Porque con todo el temor y temblor delante de Dios, yo estaba ahí. Y cuando alcé mis manos, yo vi un montón de ángeles danzando, glorificando al Dios vivo, gozándose con nosotros, de alabar, de bendecir a ese Dios todopoderoso, a ese Dios verdadero que le servimos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, tenemos un privilegio muy hermoso. Tenemos voz para decirle a papá, te amamos. Aquí estamos, victoriosos, amén, aleluya. Le doy gracias al Señor y a su amada pastora, que la amamos mucho en Costa Rica, por el privilegio. El hermano Carlos Guerra y la hermana Norma le mandan saludes. Pero yo no sé qué me pasa, yo estoy tan gozosa. Yo sé que Dios nos va a hablar hoy, amén. Yo sé que Dios va a ministrar nuestras vidas. El día que ese etiquete lo tuve en mis manos, yo decía, Señor, ¿qué voy a ir a hacer a Panamá? Yo tenía un viaje el primero, y tengo un viaje el 1 de noviembre para Los Ángeles, a hacer el mandado que tenía que hacer. Y yo le dije, ¿y qué voy a hacer yo a Panamá, Señor? Cuando yo tenía que, le digo, Señor, si me invitan a predicar es que tú estás en el asunto. Amén. Yo sé que están cansaditos, pero acompáñenme en esta oración. Padre celestial y Dios santo, tu gloria la hemos sentido, Señor, porque tú eres el Dios verdadero, Padre santo. Quita, Señor, arranca toda sabiduría humana, Padre santo. Somos tus hijos, Señor. Y aquí me humillo ante ti, Jehová Dios de los ejércitos. Habla nuestras vidas, ministra nuestras vidas, y Espíritu de Dios, glorifícate como aquí te place, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puedo tomar asiento, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Cordero de Dios.
Le doy gracias a Dios porque yo le decía a la pastora, si tú me permites, yo voy a dar el testimonio. Porque Dios es grande, hermanos. Dios es grande. Yo sé que han estado mucho de parados. Voy a leer para ustedes, amén. Para que usted escuche la palabra, cómase esta palabra, porque esta palabra ha hablado a mi vida. Está en Lucas 12. Alabado sea el Cordero de Dios. Lucas 12, amén. ¿Todo lo tienen, hermanos? Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu. Lucas 12, 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en la azotea. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Vamos a brincar al 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Le he titulado, ¿qué haré ante las puertas de la muerte? ¿Qué haré ante las puertas de la muerte? Muchas veces nos levantamos por la mañana, abrimos nuestros ojos, unos le dan gracias a Dios, otros vienen a pensar qué voy a comer, otros dirán tengo que ir a trabajar, y a otros se le olvidará hasta orar y darle gracias a Dios por ese día. ¿Qué haré con mi vida? ¿Qué haré yo a las puertas de la muerte? Hablándome, Señor, sobre esos versículos, en una de las partes me hablaba que muchas veces todo lo que vivimos, todo lo que hablamos, todo lo que expresamos, sea bueno o sea malo, muchas veces se vienen a expresar en un futuro. Si hablaste mal de tu hermano, tarde que temprano el enemigo te lo saca por otro lado. Si hablaste bien de la pastora, pues por otro lado el Señor te lo saca, habló bien de la pastora. Pero muchas veces se nos ha olvidado y comenzamos a señalar las debilidades y comenzamos a ver nuestro alrededor sin olvidarnos quiénes somos y nuestras propias debilidades. Viene una trompeta que sonará en cualquier momento. Y yo te digo, ¿estarás tú preparado realmente para irnos con el Señor? Así decía mi esposo. Cuando decían, sonará la trompeta, amén. Gloria a Dios. Pero esa trompeta nunca le llegó a él, le llegó antes sin saber lo que le había llegado. Este hombre rico tenía graneros. ¿Y cómo se expresaba? Yo haré
yo edificaré. Alma mía, gózate. Tengo muchas cosas por adelante. La juventud dirá, tengo mucho tiempo, tengo mi juventud por adelante, pastora, yo no tengo tiempo para estar metida en la iglesia, yo no tengo tiempo para estar ayunando, tengo mucho tiempo para adelante. Tal vez aquel dirá, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo muchas veces para darle a Dios lo que tengo que dar. La iglesia tiene que estar preparada, porque realmente muchas veces se cuelan cosas que creemos que estamos bien. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Hay muchos versículos en la Biblia que los leía, pero no los había vivido. Y Dios lo permitió para que usted hoy, en esta noche, pueda entender que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Porque ante los ojos de ese Dios poderoso no se pasa nada, hermano. Muchas veces creemos que delante del pastor, de la pastora, del diácono, vivimos unas vidas muy santas y a veces no estamos viviendo lo que tenemos que vivir. Me había casado con un hombre temeroso de Dios. Le había orado a Dios mucho, porque yo había estado en Estados Unidos y había estado en una congregación y la pastora me había dicho, Seidy, ¿qué decía ahí? Había estado 4 meses, pero al cumplir los 4 meses, el Señor me habla y me dice, vete a Costa Rica, que allá está tu esposo. Y yo le decía, Señor, te estoy sirviendo, no ando buscando varón, lo único que quiero es buscar tu gloria. Pero el Espíritu me habla y me dice, vete para Costa Rica, que está tu esposo. Y cuando usted oye la voz del Espíritu Santo, usted obedece. Cogí mi maletita y ya iba para Costa Rica. Cuando yo llego a la iglesia, mi hermano Carlos me abraza y se dice, qué bueno, y me paro a la puerta, porque yo quería saludar a todos mis hermanos. En ese tiempo habían como 700 miembros. Y en ese momento que yo estaba ahí, pues era diaconisa de la iglesia, pasa un carro con 2 jóvenes y el Espíritu me dice, ese es tu esposo. Y yo, ese es mi esposo, Señor. Yo esperaba a un viejito, esperaba a alguien más mayor. Y yo le decía, ¿verdaderamente es mi esposo? Y hermano, ayuné y oré. Y no crea que me fui la primera, aunque el Espíritu me estaba percibiendo que ese era. Yo le dije, Señor, quiero estar segura de que ese es mi esposo. El sentimentalismo muchas veces mata, porque no sabemos el futuro que nos espera. Y si te casas fuera de la voluntad de Dios, tenga mucho cuidado. Yo no sabía lo que yo me iba a enfrentar, pero mi Dios sí lo sabía. Cuando pasó el tiempo, no crea que yo le pelé los dientes. Yo, como buena mujer, me fui a orar y a ayunar, y aquel hombre me tiraba ojitos y yo, todavía no, porque la cosa no era así. La cosa era en el ayuno y la oración, la confirmación de Dios. Yo no creo en mujeres y hombres que toman decisiones en su carne y después andan llorando. Después andan quejándose. Después dicen, Dios tiene la culpa. Dios aquí, Dios allá. Yo no creo en esas mujeres y hombres. Creo en mujeres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Hombres con la convicción que el paso que va a dar es un paso firme con Dios. Le había pedido 7 confirmaciones al Señor. Me había metido 21 días de ayuno corrido, porque yo decía, le sirvo a mi Dios, amo a mi Dios, pero el día de mañana, si pasa algo, Dios sabe lo que hace, porque Él ya me dio permiso.
me dio el Señor las 7 confirmaciones, pero yo estaba en las 6 cuando el Señor, está el hermano Zúñiga metido en las montañas en un ayuno corrido, y yo estoy en la iglesia. El hermano Zúñiga, yo sabía que estaba allá y era imposible que llegara a la casa. Y yo me había ido de la casa a la iglesia y en eso siento una palmadita y me dice, mi hija. Y yo, hermano Zúñiga, ¿qué está haciendo usted aquí? Me dice, ¿qué estás haciendo tú? Y yo me asusté. Me dice, deja de ayunar, que dice Dios que te puede casar. Dice, estaba en un ayuno allá y me dice el Señor, ve y dile a Sadie, cásate. Y yo dije, pues ahí sí me caso, ¿verdad? Era de Dios. Después de ayunar tanto, después de pedir confirmaciones, iba a un altar sabiendo que no era Sadie, era la voluntad de Dios. Pero aquel varón me dice, así me dice el Señor, extiende tu mano. Yo te pongo esto en tus manos para que tú lo cuides. Y ten cuidado de que se leude y se te ponga mal. Sentí como que me habían dado algo que cuidar. Como que había dado algo que tenía que darle cuentas a Dios. Como que Dios me estaba delegando algo y yo tenía que cuidarlo. Había una responsabilidad muy grande dentro de mí, pero yo siempre tenía aquella mano así, me recordaba lo que el hermano me había dicho. Comencé a tener una vida muy bonita. Estaba acostumbrada a que si mi pastor yo ayunaba 40 días, yo iba a 21. Y si él iba a 21, yo iba a 7. Y yo iba detrás porque yo quería copiar las cosas buenas que me estaba enseñando mi pastor y mi pastora. En ese momento, mi vida había comenzado y en la luna de miel, dice mi esposo, ¿verdad que yo me casé un 27 de diciembre? Pero el 1 al 2, el hermano Carlos Guerra se iba con unos diáconos y diaconisas a ayunar. Y yo estaba en la luna de miel. Y por dentro me decía, ahora sí, ya estás casada. No te puedes ir al ayuno de 10 días. Y ya, porque debemos respetar la cabeza del hogar. Y nada más lo pensé. Cuando a los 3 días me dice mi esposo, ¿usted quiere ir al ayuno allá? Yo le dije, ya me casé, tú eres el varón, tú tomarás las decisiones. Y él me dice, pues luna de miel, tenemos mucho tiempo, agarra las maletas y vámonos al ayuno de 10 días. En media luna de miel. Porque cuando usted honra a Dios, Dios te va a honrar a ti hasta el último momento. Dios honrará lo que tú haces de corazón. Amén. Y así empezó mi matrimonio. Con un ayuno de 10 días corrido, uno por allá y otro por allá. Y yo dije, qué lindo esto, Señor. Lo que yo siempre decía, un hogar lleno del poder de Dios. Aquel joven no era un joven muy letrado, no era un joven que tenía muchos diplomas, había llegado a la escuela, pero el Espíritu de Dios le había dado una sabiduría de poder arreglar Mercedes, Benz y BMW. Era un mecánico muy fino. Era un mecánico que Dios le había dado un oído que realmente cuando a veces la agencia no encontraba un daño, lo llamaban a él y a veces él iba y arreglaba aquel carro con solo prenderlo, lo que técnicos y todo no podían hacer. Dios le había dado a aquel varón una sabiduría especial. Pero qué miedo, porque cuando Dios te da algo, te va a demandar más. Aquel matrimonio comenzó a caminar y mi esposo comenzó a tener su taller, un taller próspero, un taller en la cual se rodeaba de gente de plata. En ese momento habían transcurrido años y tenía diputados, tenía abogados, tenía gente de muy alta alcurnia.
Pero comencé a notar que el tiempo de aquel esposo ya no estaba en la casa porque había mucho trabajo. Ya tenía 2 niños y aquellos niños chiquititos querían tener un papá, pero el papá no estaba porque había mucho trabajo. ¡Qué miedo! Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y mis hijos comenzaron a crecer, 7, 8 años, y deseando tener el cariño y el amor de aquel papá. Aquel papá no era cualquier persona, era un diácono de la iglesia. Un hombre que ya antes vestía con t-shirt o camisetas o suéter, ahora se ponía un traje entero con su buena corbata, andaba su Mercedes-Benz. Ya no era aquel hombre pobre, era un hombre próspero en el Señor. El enemigo se había dado cuenta que había una debilidad en aquel varón. A pesar de amar a Dios, a pesar de ser fiel a Dios, a pesar de dar los diezmos, de dar las ofrendas, era un hombre muy dadivoso. Había algo en su corazón que el enemigo lo estaba viendo, y ahí es donde el enemigo comienza a apoderarse y a hacer una tela de araña. Y usted dirá, esa debilidad no es nada, tal vez ese defecto no es nada, pero tal vez ese pequeño defecto no lo has mirado y puede ser la caída de tu vida. A veces nos creemos tan espirituales que creemos que ya estamos casi agarrando al Señor de la mano. A veces nos creemos tan espirituales y aquella gloria de Dios, y no estamos viviendo lo que Dios quiere que vivamos. Muchas veces vivimos de 2 caras. Tal vez ese mensaje no le va a gustar mucho, pero lo voy a dar. Dios no puede ser burlado. Aquel varón entraba a la iglesia y sus hijos venían bien orgullosos de aquel traje de su papá y se sentaba, y a veces la gloria caía y tal vez su cansancio, gloria a Dios. Y a veces alzaba las manos y a veces no. Pero sus hijos notaban y le decían, papi, ¿por qué usted trabaja tanto? Y él decía, porque tengo que pagar mucho, mis hijos. Y comenzaron a crecer en una forma, como dice él, tengo muchos bienes, ¿qué haré con ellos? Dice el hombre rico, voy a edificar un granero para hacerlo más grande y guardar lo que tengo. Aquel taller había crecido. Ya no era el taller chiquitito, era un taller más grande. Habían más carros, había más tiempo para el taller y menos tiempo para el Señor. Ya Satanás comenzó a minar un punto en su vida. Los lunes no iba porque él tenía que atender su gran clientela. Ya los lunes él trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero el culto ya no le alcanzaba el tiempo para llegar al culto. Qué tremendo cuando metemos excusas para no venir a la casa de Dios. Qué tremendo cuando comenzás a ver la televisión y decís, no pude ir porque me dolió la cabeza. Qué tremendo cuando le mentimos al Espíritu Santo, porque metemos las excusas, pero dice que del ojo de Jehová nadie se escapa. Y aquellos niños le decían, papi, ya el lunes no va a la iglesia, tengo mucho trabajo, mi hijo. Y comencé a ayunar y a orar, porque yo decía, algo está sucediendo. A las 3 de la mañana me levanto a orar y estaba oscura esa mañana.
Cuando yo estoy en el sillón hincada y me cansé de orar y me senté un rato en el sillón, cuando de pronto entra un personaje y se me para frente a frente. Cuando yo vi aquello era como una mujer muy hermosa, pero grandota, pero me causaba pavor. Y la lengua se me arrolló. Y cuando yo vuelvo a ver, el Espíritu me dice, escucha, mira, y yo estoy contigo. Solo eso me dijo el Señor. Cuando aquella cosa tan fea se escalonó como que se hubiera agarrado un huevo y se hubiera quebrado, salió un demonio, hermanos. Algo terrible, feo. Y donde yo veo aquello, nada más le decía, suéltame la lengua, Dios, para reprenderlo porque me va a matar. El corazón me temblaba, pero me había escuchado el Señor, me dice, escucha, y quedé callada. Y cuando aquella cosa fea me dice, te voy a matar porque sos un estorbo para mí. Hermano, usted no sabe lo que yo sentí, pero Dios no me había soltado la lengua. Y Él me vuelve a decir con unas uñas grandes, no puedes vivir porque me sos un estorbo y quiero que sepas que vengo por tu esposo. Satanás me había dado la guerra diciendo que se lo iba a llevar. Y como yo había ayunado y orado, y el hermano Zúñiga me había dicho, yo tenía la batuta en mis manos y el Señor me suelta la lengua y le digo, mira Satanás, no tienes parte ni hecho en mi hogar. Ese hombre es mío, Dios me lo dio y no tienes tú poder ni autoridad de tocarle un pelo porque es mi esposo. Hija Basheya, Urrebeika Babaseika Basaya. Y Ramanso, tú tienes que pelear tu hogar, tú tienes que pelear tu familia, tú tienes que aprender a pelear como mujer que está ungida. No somos cualquier cosa. El diablo sabe que no somos cualquier cosa. El diablo sabe que esta iglesia es una iglesia de fuego. De fuego, que tiene que huir por puertas, por ventanas, pero aquí Él no cabe, porque tenemos la gloria de Dios, aquí está el Espíritu de Dios, hija Basheika Bahaya, estamos con el Espíritu Santo. Dios no necesita mujeres que estén hablando mucho. Dios no necesita mujeres que estén fastidiando a su esposo. Dios no necesita mujeres que estén clamándole, mira, ¿por qué? ¿Por qué? Dios necesita mujeres llenas del poder de Dios para derrotar al enemigo. Hoy comienzo. Muchas veces vemos problemas con el esposo y hablamos mucho y lo que hacemos es empeorar las cosas. Dios me enseñó que no iba a pelear contra Giovanni, iba a pelear contra el enemigo de nuestras almas, al que dice la palabra que le tengamos miedo, porque ese sí lo puede mandar al infierno. En esa semana, aquel demonio se fue, se quebró. Cuando pegó en la pared, mis hijos se levantaron porque era como un vidrio que se había despedazado. Salió mi esposo del cuarto y ¿qué pasó? Y yo estaba sentada con la pierna cruzada, hermanos. Que el corazón me hacía así, pero no podía ni hablar. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué se quebró? ¿Qué fue los vidrios? ¿Se te vino algo? No, no ha pasado nada todavía. Estoy en pie de guerra. Estoy en pie de guerra, le dije, porque su alma es de Cristo, le digo. Y se fue a dormir, pero él no se imaginaba que el enemigo lo había pedido. Y yo le decía, ¿tú no crees que los lunes es día de oración? ¿Por qué no venimos y oramos? Y él me decía, tengo mucho trabajo.
Los lunes para él ya no existían. Y pasaba el día y pasaban los meses y yo veía que el enemigo atacaba, pero que había algo que se podía hacer para rescatar. Y entre más ayunaba y más oraba, el hombre se me hacía más para atrás. Y el enemigo lo usaba y él decía, llegaba a las 3 de la mañana y tal vez encontraba una mujer de rodillas, no una boca hablando. Y cuando estaba de rodillas me decía, ¿no tienes nada que decirme? Y con mi sonrisa le decía, que Dios te bendiga. Porque no es nada fácil saber que aquel esposo llegaba 1, 2, 3 de la mañana solamente para ver qué hacía yo. Y Dios me estaba probando para decirte, mujer, sé sabia. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Las guerras se ganan de rodillas, no con tu boca. Transcurre el tiempo y aquel dolor estaba dentro de mí, pero yo no era una mujer de limón, que siempre andan amargadas. Me dice el Señor, demuéstrale al enemigo quién está dentro de ti. Porque si el Espíritu de Dios está dentro de ti, tu vida es gozo, tu vida es paz. No puede el enemigo robarte la paz, porque Él es el que gobierna dentro de ti. A los 15 días voy en una pista, pongámosle, para que me entienda, y me quedé sin frenos. Yo le metí el freno y nada. Le metí el freno de manos y nada. Aquel carro comenzó a hacer la manecilla, tanto que el carro se movía. Y me acordé de la amenaza que me habían dado y que me decían que me iba a quitar la vida. Cuando aquel carro iba, había un paredón, que es donde está el aeropuerto, y ahí hay una carretera muy transitada, y yo iba derechito a esa carretera transitada. El carro comenzó a tomar la velocidad, hermanos, que nunca habían dado. La gente me gritaba y me decía, señora, se va a matar. Y el otro taxista me decía, ahoríllese, se va a matar. Pero el carro no tenía control de nada. Pero me había acordado que quién era el que estaba conmigo. Y la palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y le dije, Jehová, yo te temo a ti, para este carro en el nombre de Jesús. La velocidad era tan grande que era imposible que aquel carro se parara. Y en un momento los carros del frente se quitaban, porque los otros le gritaban que yo iba sin control. Y el carro hace ra y se queda parado antes de llegar a la vía transitaria. Así que el Espíritu de Dios paró aquel carro y le pudo demostrar al enemigo que cuando uno está con Dios, ¿quién contra nosotros? Si el enemigo te ha amenazado, dile, ¿quién contra mí? Si Dios va adelante como poderoso gigante, aleluya. 3 veces me quedé sin frenos. Y aquí estoy para la honra y gloria de Dios. El enemigo puede hablar, puede decir lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. Joanny había comenzado a faltar los miércoles, porque cuando llegaba el diputado, llegaba el periodista, llegaba todo el mundo, y aquel le cogía tarde para llegar al culto. No podemos servirle a 2 señores. No puede servirle, hermano, a 2 señores. Porque le sirves al mundo o le servimos a Dios.
Y yo comencé a ver cómo el enemigo había empezado a deteriorar una vida llena de Dios y ya estaba metiendo el trabajo y ya no había aquella comunicación. El enemigo me había dado la guerra, pero yo también le había dado la guerra. Llamo a Zúñiga y le digo, mi viejo, porque yo lo veo como un papá, esto y esto está pasando. Y él me dice, calla, ora y ayuna, porque el principado con el que estás peleando no es cualquier principado. Estás guerreando la vida de tu esposo. Comencé a ayunar y dice él que muchas veces él se quedaba en la calle o en la pista con el carro para llegar tarde a la casa para hacerme sufrir y para ver qué yo hacía. Porque cuando usted le abre una puerta al enemigo, usted es un canal para hacer daño. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos mensajes escuchó Giovanni domingo tras domingo? Que los mensajes nada más le faltaban de ponerle el título para Giovanni. Pero aquel mensaje no era para Giovanni. Él decía, es para mi vecino. Y muchas veces escuchamos la palabra, ay, eso no es para mí, eso es para fulano, eso no es para esta iglesia, es para otra iglesia. Y nos creemos tan espirituales que señalamos a todo el mundo menos nosotros. Todo el mundo es feo menos yo. Todo el mundo tiene problemas menos yo. Todo el mundo tiene un hogar feísimo menos yo. Todo el mundo viste feísimo menos yo. Dice, yo haré, yo edificaré, yo iré y yo haré. El yo. Porque nunca nos vemos nuestros defectos. Vemos los defectos de los demás. Y si algo me enseñó a mi Dios era a no juzgar. Y él me decía, no me vas a decir nada. Le digo, no, ¿qué tengo que decirte? Yo estoy orando para que usted esté en la iglesia. Y él me decía, bueno, y el enemigo me decía, ¿quién sabe dónde anda? ¿Quién sabe? Le digo yo no juzgo, porque no quiero que Dios me juzgue el día de mañana. Para las que son celosas o celosos, quiero decirle que eso es un demonio tan inmundo, porque nunca has tenido un encuentro con Dios. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, permites que Dios pelee por ti, no que tú pelees hablando y inventando cosas que no son. Amén. Comencé a ayunar y orar por aquel varón, sin reprochar, sin decir nada. Ya los amigos se habían apoderado de él porque le soltaba dinero. Ya los amigos tenían 3, 4 amiguitos que lo llamaban a la casa para que él los invitara a buenos restaurantes, para que les invitara a esto. Y como él era muy dulce, pues él siempre andaba y ya comenzó el enemigo a rodearlo para comenzar a jalarlo de la casa. En aquel momento vi que el enemigo se estaba intensificando en lo que era la vida de él. Qué tremendo cuando un hombre y una mujer se alejan de la presencia de Dios. Venimos al culto, nos sentamos, gloria a Dios, aleluya, nadie se ha dado cuenta cómo estoy y voy para la casa. Aquel varón se sentaba y yo decía, Padre de la gloria. Mi hermano Carlos lo veía y todo el mundo, pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo en su corazón. Por eso ese versículo, hay caminos que al hombre le parecen muy rectos. A veces nos creemos muy perfectos. A veces nos creemos que no estamos pecando. A veces creemos que vivimos una vida recta y a veces hay pequeñas cosas que nos están dificultando.
De pronto, Giovanni ya los miércoles llegaba a medio culto. Mis hijos miraban aquello y yo me esforzaba porque en mi casa nunca hubo ni un pleito, ni una queja, porque nosotros no somos para edificar niños pensando en puras peleas, porque el día de mañana van a ser niños todos llenos de complejos y llenos de odio contra el papá. Yo presentaba mi cara linda y le decía, qué hermosa soy, Señor. Por dentro lloraré, pero por fuera reiré, la victoria es mía. Y le decía a mis hijos, tenga paciencia, vamos a orar, vamos a ayunar para que su papá lo cambie y verá que lo tenemos en la iglesia. Mis hijos comenzaron a hacer cultos en la noche, ellos tienen ahorita 11 y 10 años. Y en aquel tiempo comenzamos a ayunar y él sabía que los domingos hacíamos culto. Y cuando usted está alejado de Dios, como que todo le molesta. ¿Usted ha visto eso? Qué pereza ese culto. Cómo me aburre ese culto. Y cómo cantan. Y dele que cantan. Y siguen con el otro canto. Y siguen con lo otro. Y apúrenla porque ya el reloj está caminando. ¿Y pero qué pasó? Que la pastora, otro canto. No, hombre, por el amor de Dios, ¿a qué hora me voy a ir? Oh, hay que tener cuidado, porque si no te gozas, ¿qué vas a hacer en el cielo? No vas a poder entrar. Si no te gozas, ¿qué vas a vivir? Si no te gozas con los santos, si no te gozas, ¿en qué está tu vida? Yo me gozo con los que se gozan. La pastora se gozaba y ella no sabía que yo también me gozaba. Por eso le decía que el que no se goza, pues se le llevó la bendición. Y muchas veces aquel varón cruzaba la pierna con su buen traje y el culto seguía y nadie se daba cuenta de nada. Pero yo vivía con la esperanza de que Dios hiciera una obra. Dice que el hombre rico pensaba, voy a hacer esto para muchos años. Voy a edificar mi granero para muchos años. Creemos que esto no nos puede tocar. Por eso le había titulado, y anoche me lo dio el Señor, ¿qué haré ante las puertas de la muerte? Había muchas bendiciones en la iglesia. Ya el enemigo le había quitado el diaconado a él porque no estaba asistiendo y se le puso en disciplina. Y yo dije, pues con esto se va a alertar, y en nada le sirvió. Los amigos comenzaban a llamarlo y a decirle, Giovanni, ¿por qué vas a la iglesia? Estás muy joven, todavía hay tiempo, estás trabajando mucho, ¿para qué vas a desperdiciar tanto tiempo? Necesitas descansar. Y el enemigo comenzó a entretejer y decía a él, yo no estoy pecando, yo nada más necesito un descanso. Y así es como el enemigo viene a tenerle la trampa de muerte. Estando llorando a la 1 de la mañana porque yo comencé a ser una mujer nocturna, a orar por las madrugadas. Y llamaban por teléfono y me decían, señora, ¿qué? ¿Estás orando? Y yo decía, perdón, ¿con quién hablo? Me dice, es un amigo de su esposo, no se preocupe, lo vamos a mandar a las 2 de la mañana porque estamos en un restaurante. Y en ese momento yo decía como decirle un montón de cosas y me acordé de las palabras de Zúñiga, ama a tu enemigo. Y yo decía, que Dios le bendiga, que disfruten la noche, porque aquí estoy reclamando por ustedes. Dios no necesita mujeres muy boconas, necesita mujeres sabias y mujeres temerosas de Dios, que no se sienten en la silla de un juez. No juzgue, varón, no juzgue, deje que Dios juzgue por usted. Y el enemigo me atormentó por todo lado, parecía, como dicen en Costa Rica, un jarro de locos, golpeada por todos lados, pero victoriosa en el espíritu. De pronto Giovanni vivía esa vida y yo le decía, papito, ¿usted no cree que está esto y lo otro? Yo no he pecado,
yo no robo, yo no mato, yo nada, yo trabajo y nada más. Que yo no vaya todos los días a la iglesia, eso no quiere decir que no soy salvo. Qué tremendo cuando somos sabios en nuestra propia prudencia. Qué tremendo cuando nos creemos tan espirituales y a veces somos carnales. Qué cachar cuando venimos a ponerle a otros cargas cuando no las queremos llevar nosotros. Qué tremendo es cuando criticamos al hermano sin haber sabiendo que nosotros también somos peores que ellos. Y él se creía tan sabio que me callaba. Y yo, amén. De pronto sale el Congreso en Panamá. Joanny ya no asistía mucho a las confraternidades ni nada porque como tenía un grande rango allá con sus amigos, ya el diputado y el periodista ya tenía el tiempo de él. Y nos dice, quiero ir a Panamá. Y yo le dije, ¿vas a ir? Pero que sea cierto, no ilusiones a los niños porque yo voy a ir a pagar el bus a la iglesia para irme con los niños a Panamá. Porque a mí ningún problema ni nada me podía parar de ir a buscar la gloria de Dios. Yo no tenía que estar en la casa llorando nada. Yo lo único que tenía que era buscar la gloria de Dios para que Dios arreglara mi problema. Así que no hay excusas que usted diga, si supiera lo que estoy pasando, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Mentiras, es cuando más tiene que correr, es cuando más ayune, es cuando más venga, es cuando más le diga, Señor, estoy aquí con el corazón que se me viene, pero aquí estoy. Esos son el pueblo victorioso. Y el señor Joanny dice, voy para Panamá. Entonces le digo, vámonos en el bus, qué rico, descansado, no tenemos que manejar. Y él dice, no, yo voy en el carro tuyo. Y yo le decía, si yo iba en el carro mío, me tocaba manejar a mí, porque la vez anterior manejé casi las 18 horas para llegar, porque se dormía y me daba lástima despertarlo. Entonces le decía, esta vez no me pasa eso, vamos en el carro de él. Y él dice, vamos a ir en el carro tuyo. Y cuando él decía, pues amén, no había nada que decir. Arrancamos en mi carro con los niños y los niños diciendo, mami, una semana con papito. Y yo le decía, gloria a Dios, porque Dios va a hacer un milagro en eso. En Panamá Dios va a hacer un milagro, no va a ser en Costa Rica, va a ser en Panamá. Y yo decía, voy al Señor a transformarlo y ser aquel hombre que yo siempre había deseado. Llegamos a la convención, nos gozamos el primer día, el segundo día, el tercer día. Pero llegó un día en la mañana y mandaron a todos, como usted se recuerda, a los que fueron, a los pastores a una reunión y quedó un hermano de Estados Unidos, dando una enseñanza. En aquella enseñanza hizo un llamado. Y en aquel llamado, en 5 años, Joanny nunca había pasado al altar para que nadie se diera cuenta de que él tenía necesidad. Su orgullo se había puesto delante de él y él no pasaba por el qué dirán de don Giovanni, el qué dirán del esposo de la hermana Seidi, de la diaconisa, de la anciana de la iglesia, el qué dirán. Pero llegó un momento, porque yo sabía que en Panamá Dios iba a hacer algo. Joanny se para y comienza a caminar para aquel altar. Mis lágrimas corrían. Había un gozo y lloraba de gozo. Y yo le decía, Señor, llegó el día en que este varón te va a servir. Y me hinco, pero antes de hincarse mis 2 hijos se hincan. Y me dice, mami, yo ayuné hoy para que papito fuera al altar. Usted no se dio cuenta, pero yo pedí al Señor que nos diera ese papá lleno del poder de Dios.
Ellos me veían predicar, ellos me ven servir al Señor, ellos nunca me han visto llorar, ellos me ven llorar ante la presencia de Dios, pero tenían una imagen de aquella mamá que querían que el papá también lo fuera, pero no lo tenía. Qué lástima que hay muchas veces varones que no se han parado en la brecha, agarrar a sus hijos y enseñarles como pastores de su casa lo que es realmente la palabra de Dios. Y mis hijos comenzaron y se arrodillaron y yo me arrodillo. Y hermano, comienzo a llorar y a llorar y a llorar. Pero había algo dentro de mí que se salía. De pronto oigo una voz que me dice en el oído: Sadie, hoy te entrego a tu esposo en tus manos. Y yo le decía, porque aquella voz yo me paré y volví a ver y no había nadie. Y me vuelvo a hincar y yo lloraba y le dije: Señor, es tu siervo. Es tu siervo, no mires tus defectos, pero es tu hijo. Y vuelve la voz como un aquí grande y me decía: Sadie, hoy te entrego a tu esposo en tus manos. Y yo dije: hoy es el día. Hoy es el día que Dios ha hecho. Qué importantes son los segundos en el Señor. Y yo lloraba y cuando me dice mi hijo: mami, siéntese que ahí viene papito para que no se dé cuenta que estamos felices porque pasó. Y nos sentamos. Y yo era así, gloria a Dios, aleluya. Y era así, y los niños eran: papito, Dios le bendiga. Y él: amén, amén. Y se sentó, porque le daba vergüenza de que sus hijos lo hubieran visto durante 5 años lo que tenía que haber hecho. Y ese día pasa, al otro día terminaba la convención. Y yo estaba tan feliz porque el celular no le sonó. Los amigos lo llamaban día y noche. Aquel celular para nosotros era como un ogro. Los sonidos del celular de él, cuando íbamos en la calle, decía: uy, mami, papito, lo están llamando. Y nosotros así parecíamos ya como que eran algo así tremendo. Tremendo. Termina el culto, el último culto de la convención, el congreso, y nos vamos para el hotel. Cuando entramos suena el teléfono y él decía: es que no puedo. Sí, pero es que compréndame. Y nosotros nos volvíamos a ver con los niños y era: pero sí, decía él, es que estoy en Panamá todavía. Pero cuántas, es que son muchas horas, ¿por dónde? Y él comenzó a hablar y de pronto cuelga y dicen: alisten las maletas y nos vamos ya. Y nosotros éramos y somos muy obedientes. Hicimos las maletas. No me pude decir el pastor: ya me voy, porque el pastor estaba en otro hotel ni sabía el número. Salimos rumbo a Costa Rica. Aquel carro iba y llegamos a la frontera. Yo dormía un rato, después conducía él, yo estaba ahí. Llegamos a la frontera y el aforador le dice a él, no sé por qué le dijo: váyase por la izquierda que se va a ahorrar 2 horas. Él quería llegar como que si fuera inmediatamente a Costa Rica. Se le había soltado algo tan fuerte que él quería volar. Mis hijos atrás iban como robot, no queríamos ni ver cuando iba la velocidad. Y yo decía: Dios, duérmeme un rato para poder coger el carro y que vaya a ir más despacito. Pasamos la frontera y él no cogió la derecha, sino que cogió la izquierda para ahorrarse 2 horas. De pronto me toca conducir, yo había dormido suficiente y él me dice: flaca, me dice él, maneja porque estoy cansado. Le digo: amén. Paramos el carro y cojo el carro y ya íbamos más serenitos. Yo soy muy serena. Yo he manejado mucho en Estados Unidos, 8 años, así que no era una mujer alocada. Cuando cogemos el carro, mi hijo le dice a su papá: papito,
¿Qué es ese versículo que dice que es mejor entrar al cielo sin un brazo? ¿O cómo es el asunto, papá? ¿Me puede usted explicar? Y aquel papá se vuelve y dice, sí, mi hijo, es mejor entrar al cielo, estar gozándose con Dios sin una mano, que no irse al infierno entero. Seguimos el camino. A la media hora de camino, hermanos, yo hoy serenamente iba meditando lo que él había explicado al niño. Y un pronto yo voy caminando cuando un carro se sale y se viene en contra mío y nos vemos frente a frente. Cogió una velocidad que cuando usted va a rayar, por lo menos usted saca el carro un poquito para ver el otro carro, a ver si usted puede. Él no, y le hizo así, y se me vino al frente. Cuando yo vi aquel carro, yo sentí un temor, porque sentí como que el enemigo se venía con todo. Y yo le dije, Dios, si me toja de frente, nos matamos los cuatro. Y en eso lo único que es lindo es cuando nosotros, la palabra de nosotros es, la sangre de Cristo tiene poder. Y eso siempre yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo, pero nadie, quedó un silencio, no sé si mi esposo venía durmiendo, cuando de pronto aquel hombre le echa tanta velocidad que ya yo lo siento donde estamos cara a cara. Cuando yo lo veo, hay un cerro aquí y yo digo, me voy a orillar un poquito para que él pueda pasar. Donde yo me orillo un poquito, hay una barda de esas de hierro, de ancho, que tienen los puentes. Y aquel hombre se me vino encima, yo lo único que le dije, te reprendo, Satanás, no puedes tocarme. Y donde aquel carro venía frente a frente, hermanos, yo no sé qué fue lo que pasó, pero el carro hizo así, yo sentí como que me hubieran dado un golpe y de pronto el carro comenzó como a dar vueltas y yo no sé en qué paró y comenzó el carro a irse por la mano derecha y yo nada más me acordé de que había un puente y había un río, pero donde aquel carro pegó, yo nada más vi un túnel blanco, 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 y en aquel túnel yo abrí mis ojos y yo iba caminando muy serenamente, pero yo no me tenía conciencia de que tenía esposo, de que tenía hijos y de que iba manejando. Yo comencé a mirar atrás y al puro fondo que había una luz tan hermosa que yo quería llegar a esa luz. Y donde yo iba caminando, yo tenía el gozo más hermoso. Por eso cuando ustedes cantan, yo nada más a veces cierro mis ojos, porque uno escucha ese gozo, porque lo vamos a sentir el día que estemos con el Señor, aleluya. Cuando comienzo a caminar por aquel túnel, yo iba a la mitad del túnel, y yo decía, qué cosa más hermosa es esa luz, yo quiero llegar ahí. Y en la mitad del túnel comienza una voz que dice, mami, ayúdeme por favor. Y aquella voz se me penetró en el oído como que si fuera un poco de agua y decía, mami, ayúdeme por favor. Y aquella voz comenzó a retrocederme para atrás y comencé a caminar para atrás. Y cuando yo abro los ojos, hermanos, yo estoy colgando del puente. Y donde yo estoy colgando en el puente, hago a mi derecha y había como un cerro aquí. Yo oigo el agua, porque en aquel tiempo había llovido mucho, el agua de la montaña había, y yo dije, estoy colgando encima de un río. Pero cuando yo hago mis ojos para abajo, yo miro a Giovanni, que no tenía su brazo. Aquel brazo de Giovanni había salido por la ventana y había caído al río. Y Giovanni me vuelve a ver con aquellos ojos de compasión,
Y yo lo vuelvo a ver y yo quería gritar, pero yo decía, no puedo, asusto a mis hijos. Y él hacía así, que lo mirara, que no tenía su brazo. Le había caído encima a la niña y la niña se había cortado aquí y su sangre corría. La niña estaba empapada, el brazo de él, el chonguito, le caía la sangre a la niña. Entonces yo miro ahí y digo, ¿cómo voy a salir? Porque estoy prensada y no puedo salir. La ventana era demasiado pequeña. Mi hijo es más grande que yo. Mi hija me llega por aquí, pesan mucho. Y yo dije, Jehová, tu palabra me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Necesito ayuda. Los periodistas me decían, ¿cómo usted pudo sacar esos 2 niños? Y yo no le puedo decir a ustedes hoy cómo yo saqué esos 2 niños de un barranco para poder salir a la carretera. Porque no había nadie que me ayudara. No había nadie que pudiera auxiliarme. Yo cogía a aquellos y él me decía, Seidy, saque a los niños. Y yo le decía, sí, yo los voy a sacar, porque yo necesitaba buscar ayuda. No sé cómo pude sacar. Mi hijo, yo lo agarro ahora y trato de alzarlo y no pude. Pero yo pude sacar a mis hijos y comencé, pero como estábamos bañados de sangre, nadie nos veía que estábamos colgando, sino que los carros pasaban. Y no me querían parar porque creían que nos habían apuñalado o algo. Y yo le dije, Señor. Y el Señor me dice, yo estoy contigo. Porque muchas veces hemos pasado pruebas y muchas veces pasamos dificultades y muchas veces nos quejamos de Dios y no esperamos que Dios es el que te ayuda en los momentos más difíciles de tu vida. Me sentí tan sola. Y cuando yo me tiro a aquella calle, yo decía, tener un solo de mi hermano en la iglesia. Yo quería tener uno solo. Muchas veces nos codiamos en la iglesia. Muchas veces nos quejamos del hermano. Muchas veces criticamos al hermano. Pero la Biblia dice que amarás como a ti mismo a tu hermano. Y yo decía, uno solo, Padre, mándamelo para que me ayude. Me sentí sola en aquella calle. Y yo dije, me tiro en la calle y si me va a matar, pues que me mate, pero que venga la ambulancia para que le ayude a mi esposo. De pronto para un carro. Y cuando yo vi que el carro paró, yo me tiro otra vez al precipicio para hablar con Giovanni. Y cuando yo llego le digo, papito, tranquilo, Dios te va a ayudar. Y él me decía, no hables más y escúchame. Pero antes de él hablar, el Espíritu me habla y me dice, esto lo he permitido para que tú le hables a mi pueblo y le digas que como los días de Ananías y Zafira, que le mintieron al hombre, no le mintieron al hombre, me mintieron a mí. Y yo traje juicio y fue muerto. Como los días de Sansón, que andaban con esa mujer, creía que se burlaban de los demás. Se burlaron de mí y paró muerto. En la Biblia está, mas hoy en el 2007 se cumple mi palabra. Dios no puede ser burlado. Dios le había hablado a Giovanni muchos mensajes, le había hablado, pero sus amigos eran más importantes que Dios. Y cuando él me dice, Seidy, perdóneme, te fallé como esposo, te fallé como papá para tus hijos y le fallé a Dios. Hermano, yo vuelvo a ver a Giovanni y él me decía, ¿dónde está mi brazo? Y yo le decía, cayó en el agua, pero no sé, apareció una mujer ahí, no sé quién es.
Y me dice, señora, no se preocupe, quédese con él. Yo voy a buscar su brazo. Y ella se tiró al río y comenzó abajo y se fue. Y él me decía, cuando te pares a predicar, diga, qué tonto que es el orgullo. Creí que estaba viviendo bien para Dios, pero me había engañado yo mismo. Me dice, mis hijos no los quiero dejar. No quiero morirme, yo quiero que Dios me dé una segunda oportunidad. Ora, por favor. Y yo decía sí. Pero ya mis oraciones no podían llegar porque Dios había dado juicio a lo que tenía que pasar ese día. No esperemos, muchas veces jugamos con el mundo, jugamos con los sentimientos, jugamos muchas veces con nuestras debilidades y no creemos que Dios puede hacer juicio. Y él me decía, los niños, porque él había desperdiciado todo su dinero con sus amigos. Él había desperdiciado dinero porque quería andar camisas de marca para andar al mismo nivel de aquellos abogados. Pero nunca había pensado, esto me puede suceder a mí. Él creyó que era intocable porque tenía una mujer que vivía doblando rodillas día y noche. Pero Dios me decía, la salvación es individual. Tú has intercedido por tu esposo y te di que te lo doy en tus manos, porque él se va conmigo. Y de pronto Joanny me tira aquellos ojos y me dice, qué tonto he sido, cuánto tiempo desperdicié y no pude ni jugar con mis hijos, cuánto tiempo se me fue y no pude decirte cuánto te amaba. Tal vez uno como esposa espera el cariño y el amor de un hombre. Y muchos se quejan, pero yo no me quejaba. Lloraba y ayunaba porque amaba a aquel hombre. Dice que el amor es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta. Y no me importaba soportar el dolor porque lo amaba. De pronto Joanny llega gente y dura 1 hora para sacarlo. Y cuando lo ponen abajo, mi hijo se le queda viendo y él vuelve a ver a su hijo. Aquel hombre que cae a mano, ¿dónde estaba la mano de Joanny cuando tenía que buscar a Dios? ¿Dónde está tu mano cuando comenzamos a adorar a Dios y le das la honra, gloria a Dios? Y con la mano abajo. ¿Dónde está aquella mano que dice que nosotros buscamos su misericordia? Y muchas veces creemos, a mí que no me digan que alce la mano. Y la mano de Joanny, el brazo de Joanny, ya no estaba. Cuando meten a Joanny a la ambulancia, aparece esa señora, esa no sé quién era, y me dice, señora, aquí está el brazo de su esposo. Aquella mujer cogió aquel brazo, qué valor. Dios nos ha dado a nosotros un privilegio, hermana. Somos fuertes, somos mujeres de empeño, somos mujeres que luchamos. Y coge aquel brazo y se lo da al paramédico y el paramédico se lo pone en sus piernas. ¿Dónde estaba el orgullo? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban los grandes restaurantes? ¿Dónde estaba su vida nocturna? Nadie le pudo ayudar. Meten a Joanny en la ambulancia y meten a mis 2 hijos porque la ambulancia era muy pequeña. Y cuando yo voy, me dicen, un momento, usted no puede entrar. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque no cabe. Estábamos a 2 horas y media del hospital. Joanny iba consciente. Sus 2 hijos iban a su lado. Aquellos 2 hijos que deseaban abrazos y besos de su papá. Aquellos 2 hijos que deseaban tener un papá que le enseñara la Biblia. Aquellos 2 hijos que eran
tesoros que nada más nunca se quejaron, solamente le pedían el tiempo y nunca se lo pudo dar. Y yo me imagino qué duro fue para Giovanni ir al lado de sus hijos y saber que se iba. Vuelvo a quedarme sola en aquella carretera y alzo mis ojos y le digo: Señor, todo lo que tú haces es perfecto. No tengo absolutamente nada que decirte. Te doy gracias por lo que haces, por lo que harás, porque tú eres el dueño mío. Cuando yo digo esas palabras, nadie me quería montar en su carro porque se lo llenaba de sangre. Sale una pareja joven y me dice: señora, móntese en mi carro, yo la llevo, sus hijos la necesitan. Y yo le dije: es que le voy a ensuciar su carro. Y ellos me decían: no me importa, sus hijos la necesitan. Dios había enviado 2 ángeles que me llevaran. Aquel carro comenzó a dar el camino y yo le decía: Señor, no te pido nada, solamente tu voluntad. Cuando yo llego al hospital, un periodista me toma y me dice: señora, no temas, su esposo está vivo. Y yo le dije: Señor, gracias, déjame verlo. Y cuando yo llego, el policía que está ahí, como me vio bañada de sangre, me dice: pase, señora, rápido, su esposo está en ese cuarto. Y yo corro, y yo corro. Cuando yo vengo al cuarto, la parte de Giovanni ya estaba cosida, porque no le podían poner el brazo porque había caído en el agua. Y él estaba así. Y yo le digo: gordo, ya estoy aquí, tranquilo, Dios está contigo. Y comienzo a hablar como loca. Y de pronto siento una mano que me agarra el hombro y me lo hace así tan duro. Y yo nada más hice así. Y el doctor no podía hablar. Y cuando me hizo tan duro, yo dije: Giovanni murió. Y lo vuelvo a ver y mis lágrimas comenzaron a salir porque yo quería gritar. Y el doctor me dice: oye, mujer, ¿cómo pudo este hombre aguantar tanto dolor? Si a lo último adoraba y glorificaba al Dios de los cristianos y le decía: estoy preparado para irme contigo, Jehová, estoy preparado para estar contigo. Aquel doctor inconverso decía: este hombre alababa a Dios. Y yo me quedé mudo, no podía hacer nada. Y él muriéndose decía: Señor, cuánto te amo, perdóneme. Había evangelizado el doctor. Y el diablo quedó avergonzado. El diablo quedó avergonzado porque Dios estaba conmigo como poderoso gigante. Me había dado el alma de mi esposo, aleluya. Valió la pena. Valió la pena, hermana, vale la pena el sufrimiento. Vale la pena las oraciones, vale la pena todo. Porque sé que está con el Señor. Y aquel doctor me decía: no tengo el valor para decirle a tus hijos que su papá se murió, porque estoy impactada de cuando él alababa a Dios, de ver un hombre con un dolor porque las inyecciones no le hicieron nada, pero él había un gozo, había algo lindo que yo no lo puedo explicar, señora. Y yo le dije: yo sí te quiero decir que el día que aceptó el Señor fue propiedad de Dios.
Y hoy le puedo decir que está con mi Dios victorioso. Corrió la carrera, tal vez fracasó, pero a lo último tuvimos la victoria. No estás sola, hermana, no estás solo, hermano. La victoria es tuya, aleluya. No esperemos pasar por algo así. Yo le doy gracias a Dios porque este mensaje te dice: alerta, alerta. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Estaré viviendo realmente lo que Dios quiere que vea? Nos creemos a veces tan espirituales que creemos que todo lo que está alrededor es lo que nosotros creemos que está bien. ¿Cuántas veces te ha llamado Dios a orar y ayunar y te has dicho, eso es para aquellos? ¿Cuántas veces hemos fracasado en buscar de Dios y estamos con una lucha interna y no sabemos el día ni la hora? El Señor le decía: necio, hoy vienen por tu alma. ¿Estás tú preparado? Pongámonos de pie. Yo quiero que la música me acompañe en esta oración. Yo sé que Dios le ha hablado. Yo sé que Dios te ama. Yo sé que Dios va a hacer algo en esta noche. No dejes nunca que el orgullo se ponga delante de ti. Yo voy a abrir este altar. Tal vez le has fallado a Dios. Tal vez le has quitado el tiempo a Dios. Tal vez el mucho tiempo en el trabajo. Tal vez hemos estado un poquito alejado de lo que Dios quiere que tú seas. Pero Dios te dice: todavía hay tiempo. Este altar está abierto para que tú vengas a tomar nuevas fuerzas. Para que tú le digas: Señor, si en algo te he ofendido, perdóname. El día de mañana yo no lo sé. El día de mañana tendrás su afán. Pero hoy es mi momento, Padre. Hoy es un momento para ponerme a cuentas contigo. Hoy es el momento que tal vez esas debilidades te las pongo. Tal vez mi carácter, Señor, no te agradas, te lo pongo en este momento. Y rama soy rima mamá siki tunai samamai. Quiero ser un hombre y una mujer de bien. Quiero ser un siervo que te sirva a ti, Señor. Quiero servirte con amor. Quiero ser ese instrumento en tus manos. Úsame, Señor. Dile: Señor, no mires mis debilidades y mis defectos, Padre. Solo abrázame en este momento para serte fiel. Quiero serte fiel, Padre. Aún en lo poquito quiero serte fiel. Y Rama Mama Shei. Y Rama Mama Isaba. Tu misericordia, Jesús, tu misericordia. Tu misericordia, Jesús. Joan y desperdició el tiempo, Señor. Pero nosotros hoy te decimos: toma nuestro tiempo. Toma nuestros pensamientos. Toma mis deseos.
Toma todo mi ser, Dios mío. Límpiate con hisopo y seré más limpio que la nieve. Ramay, Sarabay, Jeje, Samaya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazme ser fiel ante Dios. Que seamos siervos y siervas fieles, Señor. Que tú puedas edificar nuestros hogares, Señor. Para cuando suene esa trompeta irnos, Señor. Porque nunca sabemos el día de mañana qué va a pasar. Sí, Amanda. Espíritu de Dios, derrámate. Espíritu de Dios, ministranos. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Usa nuestras manos. Usa nuestro ser. Úsanos, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Usa nuestras vidas, Señor, para adorarte y bendecirte. Y robaba y Sarajá y se vea. Tú eres perfecto. Tú eres perfecto, papito lindo. Tú eres perfecto, Padre mío. Eres perfecto, Jesús. Eres perfecto, Espíritu de Dios. Porque tú operas y tú llegas a tiempo, Señor. Tú nunca te retrasas. Tú vienes a alertar a tu pueblo. Tú vienes a alertar a tu pueblo. Porque los días se están acortando. Y tu pueblo tiene que estar listo, Señor. Tu pueblo tiene que estar listo, Señor. Y como se le ve y cotarabashe. Y Rama se le bebe, se le bababa, se le bababa y kababa saya. Y Rama mama se y kababa saya. Y comanzo Rama saya. Alerta, pueblo, alerta. No te fíes en tus propios pensamientos. Espíritu de Dios, ministranos. Dios está contigo. Dios te ministra, pueblo. Porque Dios nunca te señala. Dios nunca te condena. Él te ama. Y su amor es tan grande, su amor es tan divino, que Él solamente quiere tu corazón. Tu corazón, tus sentimientos, tu tiempo. Dios te quiere a ti. Solamente a ti. Fuiste creada para Él. Fuiste hecho para Él. Fuiste tú. El soplo que Dios y Kabasaya. Porque te ama. Él te ha hablado en esta noche. Porque te ama. Porque te ama. Y Ramamama y Samamama Sheikha Babasai. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso Cristo, aleluya, aleluya, aleluya. Padre de gloria, maravilloso eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado. Aleluya, aleluya, aleluya.
celestial de Manuel. A tu nombre la gloria, Señor, aleluya. Oh, Saya Lama Quema Santo, aleluya. Rey de gloria, bendito, bendito, bendito Jesús. Gracias, Señor, tú eres bueno, Padre. Tu grande amor y tu misericordia nos ha alcanzado, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Oh Dios, nuestras almas en este día están delante de tu presencia, Padre, pidiendo misericordia, oh Dios del cielo, aleluya. Oh Maestro bueno, ayúdanos, Señor, a caminar como tú quieres que caminemos, oh Dios. Ayúdanos a desechar la mentira, Dios mío, aleluya, y lo que no te agrada, Padre. Oh Señor, no sabemos en qué momento tú has de venir a buscarnos, Señor. Ayúdanos a estar preparados. Perdónanos en esta noche. Perdónanos, oh Dios, en esta noche, aleluya. Haznos, Dios mío, instrumento para la gloria de tu nombre, Señor. Oh, que si tu venida fuere hoy, Señor, estemos preparados. Y que si nos mandas a buscar, también estemos preparados, Dios. Oh, Maestro bueno, tus ojos están sobre nosotros. Tus ojos ven y tus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y no hay nada oculto delante de tu presencia. Todo está al descubierto, Padre. En este día, Señor, perdónanos, oh Dios. Perdona a tu pueblo en esta noche, poderoso de Israel. Oh, recibe gloria. Recibe gloria, Señor. Oh, Maestro, gracias, gracias te da nuestras almas por ese grande amor.